El domingo fueron las elecciones en Brasil y siempre se ha dicho, ¿verdad? Y ustedes nos han escuchado aquí, de que Estados Unidos, Brasil, quedaba Paraguay y algo por ahí para de contar, todo lo demás estaba en el ala izquierda, de una manera no solamente en el ala izquierda, sino con los narcoestados y el andamiaje con el Foro de Sao Paulo, el Grupo Puebla y muchísimas cosas que hemos hablado aquí. Irónicamente, las elecciones iba ganando el señor Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil. Paran de contar por 15 minutos y aparecieron un par de millones ahí para el otro lado, para Lula da Silva, y nadie sabe cómo llegaron esos votos ahí, porque señores, en 15 minutos metieron un par de millones de votos a favor del hombre para ponerlo arriba de Jair Bolsonaro y obligar a una segunda vuelta. Así que yo tengo aquí a los amigos Bruno Alemán desde Brasil. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias, Adaitza. Es siempre un gusto poder hablar con ustedes. Saludo también a mis amigos, Hugo Valderrama y también a María Belén. Muchísimas gracias y es un gusto y muchas gracias por la invitación. Claro que sí, María Belén Molina desde Argentina. Saludos. A todos, ¿se escucha perfecto? Sí, muy bien. Y Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, porque esto va a estar bueno hoy. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a la gente de Guapa Radio, a la audiencia y a mis amigos de esta noche. Borinquen Radio, es que ya él empezó con nosotros con Guapa Radio, Borinquen Radio. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, Bruno? Porque los visuales, los videos, todo lo que yo estaba viendo meses y semanas y días antes de las elecciones, no tiene nada que ver con estos resultados. Y entonces, como ganaron para diputados y todas las demás posiciones importantes, senadores, etcétera, todo el grupo de Bolsonaro, pues entonces la gente dice, pues entonces no hubo fraude, porque todos los demás ganaron menos él. O sea, esa es la movida, ¿no? Y es que por lo que uno habla por lo bajo, ¿verdad? Por lo que uno se entera, es que ellos no se dedicaron a hacer fraude a todo lo demás, era solamente la presidencia lo que les interesaba, por eso es el único que se vio afectado. Así que ahora son ustedes los que me hacen el cuento a mí. Bruno Alemán, ¿qué pasó en Brasil el domingo? Bueno, lo que pasa es algo inexplicable para cualquier persona. Te comento eso porque primero nosotros tuvimos una cosa muy rara acá en Brasil, que un grupo de personas estaban optimistas y las otras también. Las personas, los apoyadores de Bolsonaro pensaban que se ganarían en primer turno. Los apoyadores de Lula pensaban igual que ganarían en el primer turno, aunque no tendría siquiera manifestaciones populares a su favor. Pero lo que nosotros vimos acá en Brasil, por ejemplo, la avenida más principal de São Paulo, que se llama Avenida Paulista, se quedó cerrada para la fiesta de la izquierda por ganar la elección. Pero ellos estaban convictos que ganarían, y lo que pasó para nosotros de la derecha, que creíamos que sería definido por final, nosotros tuvimos un sentimiento que fuimos atrapados, que fuimos estafados, esa es la verdad, porque los resultados, como bien dijiste, fueron algo inexplicables. Bolsonaro se comenzó adelante de Lula, pero por más que se pasaba el tiempo, se caía su votación, mientras tanto de Lula subía, aunque Lula ganó, Bolsonaro quedó atrás. Pero hablaste una cosa fundamental también para entender este fenómeno acá en Brasil. Mira, hay un estado en Brasil llamado Minas Gerais, que toda la base conservadora de Bolsonaro ganó. El gobernador, el senador, el diputado más votado, todos ganaron. Pero quien ganó de votos en este estado para presidente fue Lula. Eso es algo inexplicable. No tiene sentido. No exacto, exacto. Las regiones del Nordeste, muchas personas están hablando que Bolsonaro perdió en virtud del Nordeste, que no es una verdad, porque se ganó 2 millones de votos más que la elección de 2018. Entonces, Bolsonaro está haciendo algunas alianzas ahora
fundamentales, por ejemplo, el gobernador que ganó en Minas Gerais, que está reelecto, que ya es gobernador, y otras lideranzas más de centro en São Paulo y Río de Janeiro. ¿Para qué eso? Para derrotar de una vez por todas la izquierda. Y creo que eso es fundamental. Vamos ya mismo contigo para que me expliques entonces, porque nos habías dicho aquí que ustedes era obligado, no es que si tú quieres ir a votar o no, era compulsorio que tienes que ir a votar. Y al ver esta situación para esta primera vuelta, que después que hicieron ese sacrificio y fueron a votar, les hayan hecho un fraude de esta manera, cuando paran las máquinas de contar y de momento sale el otro ganando por millones. Yo quiero hablar de la segunda vuelta ya mismo. Voy con María Belén Molina. Tu visión, que obviamente para efectos de los amigos Radio Escucha ya está en Argentina, pero se ha pasado como periodista conectada a los chats de todos los funcionarios en Brasil, periodistas de Brasil, analistas de Brasil, ha estado en diferentes programas y por eso también está con nosotros, porque es importante esa voz que ella ha podido escuchar, inclusive me ha enviado audio. Obviamente yo no entiendo mucho, pero algunas partes del idioma portugués y el español se parecen, así que más o menos he podido entender y buscar artículos, pero es muy interesante todos esos audios que hemos podido escuchar de lo que está pasando. Adelante, María Belén. Bueno, buenas noches, y mi visión con respecto a esto en realidad lo esperaba. Finalmente, después de haber leído, digamos, la decisión del gobierno de Estados Unidos a través del episodio que hizo a través del Senado, donde pedía el acatamiento de Bolsonaro ante, o sea, que aceptara la situación y la resolución que se diera en las urnas, y que no enfrentara de alguna manera lo que sería el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, que era el encargado, el ente encargado justamente de llevar a cabo lo que sería el recuento, ¿no?, de la votación. Desde ese momento en que leo ese comunicado y que lo empiezo a revisar en las diferentes traducciones, tanto para la Argentina, que también encontré en algunas notas, no te digo que acá haya tenido mucha trascendencia, ya voy a explicar por qué. Acá ya se esperaba de alguna manera que se diera este resultado, porque estaba todo preparado también, como dice Bruno. En Argentina se estaba preparando también, había un clima de festejo anticipado, hubo pasacalles como nunca, o sea, pasacalles, mucho marketing político en Argentina con Lula y Kirchner abrazados. Bueno, esto por ejemplo, está publicado en El Destape, que es un medio de comunicación oficialista que responde a lo que sería el gobierno de Aníbal Fernández, de Alberto Fernández. Entonces ustedes, cuando empiezan a ver, digamos, ese tipo de puesta en escena en la Argentina, en el momento... Esos son mensajes mediáticos que nosotros como periodistas podemos entender que algo no anda bien o algo está pasando. Exactamente, y había un lugar que estuvo programado, que cerró el gobernador de Buenos Aires, en la Universidad del Periodismo en La Plata, estaba programado donde se iba a hacer el acto y la celebración y el festejo en la Facultad de Periodismo de La Plata. O sea, no se habla de los problemas reales de la Argentina, pero sí tienen preparado, junto con los sindicatos y parte del PT en la Argentina, que son los sindicalistas, que estaban aliados, digamos, para hacer este festejo. Ya cuando uno ve toda puede apreciar todo este escenario, se empieza a dar cuenta en realidad de que las denuncias que veníamos viendo con que Argentina se convirtió en un centro de operaciones para facilitar y para cooperar, no solamente con el PCC, Izquierda Internacional, porque tenemos muchos conflictos donde también la Izquierda Internacional está metido. Tuvimos también la presencia, no sé si te acordás, Ada, que lo comentamos acá también en este espacio, del avión, los iraníes, los venezolanos, que también Seguro. estaban involucrados con esto y que nuevamente salen a la luz porque están involucrados también, y hay una denuncia por parte de la Cámara de Diputados en la Argentina con respecto a que se dé explicaciones de por qué. Y había estaba implicada en ese momento
en esa denuncia que se hace desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, perdón, de la Cámara de Diputados, mejor dicho, porque tengo ahí los documentos, ahí se señala qué hacían y cuál es la relación entre los iraníes, los venezolanos, el centro de operaciones que se quería montar y un empresario que ya estuvo involucrado, que también estuvo muy cerca de Lula y muy cerca de medios y operadores mediáticos en la Argentina, que es Nuno Rocha. Entonces, todo esto cuando uno empieza a relacionar y articular, digamos, de alguna manera, empieza a darse cuenta que algo raro está por suceder. Por eso, de alguna manera, en mi caso particular, esperaba una cuestión así. No pensé que iba a ser tan evidente, pero bueno, todos supimos en el momento en que se detiene el conteo y vemos el posicionamiento. Hay una frecuencia que me han mandado que está muy, muy excelentemente detallada, que cada 3 minutos subía un dígito, cada 3 minutos un dígito, como que si estuviera programado prácticamente el conteo, y finalmente se llega al desenlace de que se posiciona 5 dígitos arriba. Que ahí es donde hay que hablar de la segunda vuelta. Yo me imagino que Jair Bolsonaro no se va a quedar de brazos cruzados, el pueblo tampoco, los que están trabajando en las elecciones, pero no es fácil lo que están enfrentando. Voy con Hugo Marcelo Valderrama, analista político, escritor, economista, y que ha estado muy pendiente también a las elecciones de Brasil. De hecho, estuviste a punto de ir para allá a trabajar también para Brasil. Así que cuéntanos cómo viste todo este proceso, igual que Bruno y María, que estaban muy atentos. Mira, hace como unos 15 días atrás se empezó a marcar aquí en Bolivia o se empezaron a poner unas encuestas que ponían a Lula como claro ganador. Y empezó a hacer exactamente la misma línea que dice María Belén, a través de las empresas y medios de comunicación que son propiedad del régimen de mi país, y que el régimen de mi país es un aliado directo de Lula da Silva. Entonces se empezaron a marcar una serie de encuestas que decían Lula ganador en primera vuelta, y uno revisa de dónde salen esas encuestas. Son empresas encuestadoras ligadas a la empresa O Globo. Esta empresa O Globo, que es el principal enemigo de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Es como que le declararon la guerra frontal. Bueno, estas empresas encuestadoras son como 2 o 3 que empezaron a marcar, era lo que se ponía acá, ¿no? Pero aquí hay otro detalle. Una de las sedes más grandes del PCC, del primer comando de la capital, la pandilla más peligrosa de Brasil, que de paso es como un anexo del Partido Comunista, ¿no? Del Partido de los Trabajadores de Lula. O sea, es como que su brazo de operador de hacer los crímenes. Tiene la segunda sede más grande de sus operaciones en mi país. En mi país esta pandilla lo que hace es, por ejemplo, lavar dinero del narcotráfico en clínicas. Muchas de estas clínicas también se las ha denunciado ya por tráfico de órganos humanos, y te estoy hablando de delitos ya serios, ¿no? Estamos hablando de gente que ha ido a hacerse una cirugía estética, por ejemplo, de sacarse la grasa abdominal y no salió más de esa clínica. Claro. Y son estas clínicas ligadas a este tipo de cosas. Hubo un desenlace muy fuerte el otro día, por ejemplo, cuando este grupo del PCC empezó a marcar, digamos, cierta línea de amenazas contra Bolsonaro en la ciudad de Santa Cruz en mi país, ¿no? Entonces uno veía paredes pintadas, decían a favor de Lula, Bolsonaro fascista. Entonces, el cuento ¿no? No fue casualidad también que la frontera boliviano-brasilera, que es extensa, haya estado totalmente descuidada del lado boliviano el día de las elecciones, porque bueno, aquí hay una cosa muy... y bueno, esto lo hemos vivido María Belén, Bruno y yo, ¿no? Cuando hay elecciones en Brasil, los bolivianos cruzan a votar a ese lado para ayudar en la mecánica del fraude, y viceversa. Cuando hay elecciones en Bolivia, los operadores del lado de Brasil vienen al mío, y pasa con eso con la frontera con Argentina. Entonces, casualmente desaparecieron los policías y militares de la frontera de mi país el día de las elecciones. La frontera se circuló libremente. Entonces uno ve acá que se está nomás operando ese viejo acuerdo el pacto de Princeton,
¿no? Que unía a las dos izquierdas latinoamericanas, la izquierda más revoltosa, más violenta, con esta izquierda más caviar, y que hoy se ha vuelto a reflejar porque Fernando Enrique Cardoso ya ha vuelto a darle su apoyo público a Lula este último tiempo. ¿A qué viene esto? Y es, querida Ada, mira, estamos viviendo en una democracia ficticia. Ya en nuestros países la política es algo que ya no existe. El caso, en un par de semanas se cumplen 20 años de que en mi país murió la política. El 17 de octubre del 2003 en mi país murió la política porque nos entregamos al crimen organizado y desde ahí nunca más tuvimos una elección limpia. Y lastimosamente está sucediendo lo mismo en la región. Lo que hicieron con Bolsonaro, de apagarle el conteo, es una mecánica que ya la hacen de frente. Nos están robando las elecciones de frente en nuestra cara y se ríen de nosotros. Fíjate que el 2019, octubre de 2019, había segunda vuelta en mi país y pasa lo mismo, se corta el conteo, sale Evo Morales a decir, bueno, señores, falta algunos votitos, ¿no? Que lleguen votos de las zonas del campo, de los agricultores, de las zonas rurales de Bolivia, y vamos a ganar. Acaba de hablar eso Evo Morales, se reanuda el conteo de votos y Evo Morales ganador. Entonces, creo que ahí los bolivianos hicimos algo que creo que al fin y al cabo va a tener que pasar en nuestros países. Nos cansamos de que nos roben elecciones, nos cansamos de que nos vean la cara de imbéciles y tuvimos que parar el país durante 21 días, tuvimos que defendernos de sus ataques delincuenciales y lo hicimos renunciar. Es que al final la responsabilidad está en manos de los ciudadanos, Ada. Ya creo que los políticos, sí, está bien, yo entiendo que Bolsonaro es una alternativa y tiene gente muy buena en su staff político, pero al fin y al cabo los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad de no dejarnos robar, de no dejarnos mentir y de no dejarnos engañar en estas cosas. Lo que acabas de decir de que ustedes hicieron renunciar a Evo Morales fue lo mismo que hizo Chile cuando le dijo rechazo a lo de la Constitución, por aquí no vas. Es lo mismo que hicieron en Colombia ahora cuando se tiraron a la calle a dejarle saber al nuevo presidente, no te metas por ahí porque no te lo vamos a tolerar. Y entonces me habían dicho varios de las personas que han estado aquí de Brasil que los de Brasil tampoco se iban a dejar. Así que yo no sé lo que va a pasar en esta segunda vuelta porque tienes al tribunal en contra de Bolsonaro y a favor de la izquierda. Bruno Ayemán, arrójame un poco de luz. ¿Qué harían los brasileños en esta situación? Porque por lo menos en la primera vuelta han sido bastante civilizados, se han mantenido tranquilos a pesar de que saben que se les robó. Y por el otro lado, la gente aquí en Puerto Rico, a mí me gustaría explicarle si ustedes están haciendo una investigación sobre el fraude, si se puede hacer o no, o si sencillamente se va a la segunda vuelta y no importa que le hayan robado en la cara descaradamente a Jair Bolsonaro, no pasa nada. No hay forma de ustedes hacer un recuento decente y creíble. Bruno. Bueno, para explicar esto mejor, hay que recordar una cosa muy importante. Los enemigos de Bolsonaro están por todos lados. El presidente hoy del Tribunal Electoral es su principal, su peor enemigo, que es Alexandre de Moraes. Quien está contando los votos es él. Y él habló algo que se puso muy serio acá en Brasil, que es lo siguiente. A quien discordará del resultado sufrirá todo lo que puede de la ley. O sea, se sacaría candidaturas, se sacarían todo. Y entonces es una situación hoy que Bolsonaro no puede hablar. Pero hay una cosa muy importante que está haciendo, porque los institutos que hicieron las pesquisas electorales se mostraron totalmente equivocados. Y ahora ya está intentando hacer una comisión, un interrogatorio parlamentar con esos institutos para intentar saber. Es un primer paso. Espérate, cuando tú dices que están equivocados, ¿estos institutos están a favor de que se descubra la verdad o están ocultando la verdad? ¿Están a favor? Estaban dando victoria para Lula en primera vuelta. Estaban dando la victoria para Lula en la primera vuelta. Ya. Pero la primera cosa que Bolsonaro está haciendo es intentar presionar a esos institutos para que se pueda mostrar de dónde salieron esos datos. Y entonces este es el primer punto
que se puede tener. Bueno, la derecha en Brasil está organizándose de una manera que está buscando voto a voto, porque tuvimos 3 candidatos que se fueron sacados para segunda vuelta, que es Simone Tebet, Ciro Gomes y Soraya Tronic, y otros más chiquititos, pero no se contabilizan tanto. Pues déjame irme a Entonces, una pausa y regreso contigo para que me sigas explicando la perfecto. dinámica de cómo van a tratar de salvar la democracia allá en Brasil. Como les digo, lo que queda es Estados Unidos, ustedes saben lo que está pasando en México, lo que pasa en Canadá, lo que está pasando en Latinoamérica, y el que crea que este tema es ajeno a Puerto Rico y Estados Unidos está bien equivocado, porque la izquierda hace rato que está haciendo daño en los Estados Unidos y también aquí. Vamos a una pausa y regresamos en breve, está directo al punto. Y de regreso a la segunda media hora de este panel especial, hablando de las elecciones de Brasil el domingo, nos acompaña Bruno Ayemán desde Brasil, Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia y María Belén Molina desde Argentina. Y estaba en el uso de la palabra Bruno Ayemán, que nos estaba explicando cómo había terminado la cosa y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Adelante. Bueno, estaba comentando sobre la organización de la derecha ahora en Brasil. Algunos grupos siguen hablando de la fraude, pero lo que está pasando es que hay un grupo hoy de personas que está muy desarrollada a intentar cambiar los votos. ¿Por qué? Porque 4 candidatos se salieron de la votación porque perdieron para el primer turno, en la primera vuelta, que fueron Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic y Felipe Dávila. De estos 4, Ciro es de izquierda, tal cual Lula, pero es una otra izquierda, es una izquierda más china. Y bueno, y los otros son más de centro, centro-izquierda, Felipe Dávila más, un poquito más de derecha, con un poco más liberal. Y lo que está pasando es que aunque Lula está haciendo alianzas con esos candidatos que han sido derrotados, las personas se están yendo a las calles para sacar votos en sus familias, en sus grupos, en sus empresas, uno a uno. Bueno, tenemos todavía 15 días hasta las elecciones del día, 25 días para las elecciones del día 30 de la segunda vuelta, y hay mucho que hacer todavía. Y entonces, para que tengas una idea, Lula no está con agenda oficial yendo a compromisos públicos, y tampoco a Bolsonaro, porque el momento ahora es de reorganización, porque Lula pensaba que ganaría en la primera vuelta, Bolsonaro estaba muy confiante, y ahora las alianzas que están siendo trabajadas con los políticos que son situación o que están electos o que siguen sus mandatos, sigue todavía adelante. Ahora, un punto muy importante, Bolsonaro se está negociando con el estado de Bahía, donde ganó Lula con 60 y picos % y Bolsonaro con 30 y pico. Y entonces, esas alianzas, Minas Gerais, Bolsonaro ya está muy bien consolidado. Ahora con Bahía, creo que va a ser fundamental. Si tiene una buena alianza, creo que está muy bien pavimentado el camino para la segunda vuelta, aunque que se tengan las fraudes. Eso ahora nosotros estamos hablando poco acá en Brasil, pero es muy seguro que ganando o perdiendo, Bolsonaro va a investigar todas esas estafas que están ocurriendo acá. María Belén. Sí, mira, acá en la Argentina, por ejemplo, como periodista, digamos, la gente se empieza a comunicar conmigo en la semana previa. Había una estadística que marcaba alrededor de 12.000 personas, 12.000 votantes en Argentina, que tenían que hacer una inscripción previa en las embajadas para poder acceder al voto. La mayoría de ellos, en el transcurso, mientras se acortaba el tiempo de las elecciones, iba desistiendo de votar en la Argentina, porque dudaban que si votando Bolsonaro desde la Argentina, ese voto llegara efectivamente a ser consolidado en Brasil.
Y esto habla de la confianza que le tienen al gobierno argentino como el fiscalizador, como también lo sucedió en Bolivia. Una anécdota para contarles, durante la pandemia se iba a llevar a cabo las elecciones en Bolivia, donde se terminó consolidando Arce Catacora. Nosotros estábamos en plena pandemia sin, digamos, clases presenciales, y en Buenos Aires se dio apertura a las escuelas para que se fuera efectivo la participación de los bolivianos, y en varias provincias también. Esto después cambió la jurisprudencia, se exigió, bueno, en algunos lugares no se les permitió, pero todo lo que fue conurbano, Buenos Aires, efectivamente se llevó a cabo. ¿Y por qué señalo estas cosas? Dependiendo el socio que sea, desde acá están siempre colaborando. De hecho, el presidente Alberto Fernández ya anticipó la victoria de Lula y se anticipó al saludo, como hizo también en Chile. Siguió hacia los mismos furcios. Mira, nosotros hemos hablado aquí de que como la izquierda se dio cuenta que levantándose en armas no iban a lograr los triunfos en sus países, entonces aprendieron el truco de las computadoras, aprendieron a robar elecciones y aprendieron a manipularlas, al punto de que tú ves las calles llenas de la gente protestando en Venezuela, pero tú no ves unas elecciones diciéndole a Nicolás Maduro que ya no es el que va a estar ahí en esa silla. Y así sucesivamente, ves a la gente protestando por un sinnúmero de ciudades, pero no pasa nada, porque ellos tienen un control terrible, ¿verdad?, sobre lo que es el proceso eleccionario. Y si no, pregúntenle a Hugo, que o los meten presos, o le fabrican cargos, o lo que sea, pero en Bolivia también ha sido difícil, obviamente, excepto en esa ocasión que pudieron sacar a Evo Morales, y como quiera, él todavía quiere regresar y sigue con el ay bendito y llorando de que lo maltrataron. Hugo Marcelo Valderrama, voy contigo. Estás en mute, estás en mute. Gracias, Ada. Mi querida amiga María Belén me hizo recuerdo a la anécdota, porque, mira, esa época los argentinos no podían circular en Buenos Aires, pero sí los bolivianos. Fue muy... Tenía más derecho. O sea, la pandemia era diferente, era solamente para los argentinos. Los bolivianos no se enfermaban de COVID. No, para nada. Y ahí hay que hacer una aclaración. ¡Qué madre! En Buenos Aires hay una comunidad de migrantes y de hijos de migrantes bolivianos que está cerca al 1.000.000 de personas. O sea que si te das cuenta, dejarle votar a esa gente es un factor desequilibrante en cualquier elección que haya en Bolivia. Y una anécdota a lo que contaba María Belén. En esa elección en la que los bolivianos podían circular en Buenos Aires, pero no los argentinos, hubo también una periodista boliviana, amiga mía, que radicaba en ese entonces en Buenos Aires. Ella fue a hacer alguna cuestión en la época de la pandemia y no pudo salir porque se cerraron todo y se acabó quedando como un año viviendo ahí. Entonces, cuando hubo ese asunto, las elecciones, ella fue al consulado de mi país donde se estaban inscribiendo los votantes, y resulta que había gente que se estaba inscribiendo que era del Perú. O sea, en la elección de Bolivia votaron peruanos en la Argentina. O sea, fíjate que esto es un desastre mayúsculo, ¿no? Entonces, creo que lo que se tiene que entender acá, Ada, es que no estamos al otro lado no tenemos una fuerza política. Y eso es lo principal que hay que partir. A ver, el debate político en esencia, es un asunto de políticas públicas, ¿no? Ok, yo quiero este modelo de impuestos para financiar esta obra. No, yo propongo este otro, yo propongo este modelo educativo y yo el otro. Entonces, lo debatimos en un plano de civilización, porque son políticas públicas. Ahora, el problema es que al otro lado no tenemos eso. Al otro lado nosotros tenemos gente que está ligada a crimen organizado, pandilleros, maras, delincuentes, gente que si por si acaso no les funciona el hackeo del sistema, te sacan presos a las calles, te contratan matones, se te vienen armados con todo tipo de cosas, se te vienen gente alcoholizada y drogada, como es lo que ha pasado en mi ciudad, ¿no? Donde a nosotros nos rodearon la ciudad entera, y yo invito al público de Puerto Rico que vea cómo es la geografía de Cochabamba, donde yo vivo. Cochabamba es una ciudad que está en medio de una montaña,
es un valle mesotérmico rodeado de una montaña. Nos rodearon de todo lado, o sea, la intención era tomar la ciudad de manera violenta. Entonces uno se fija, esas estrategias no son de un político, no estamos al otro lado. Lo primero que hay que hacer, y esto creo que a María Belén, Bruno y yo es nuestro humilde aporte en estos años. No podemos seguir tratando como hombres de Estado a lo que son simple y llanamente ampones. No se les puede ya seguir dando ese título de políticos. Y eso requiere mucho compromiso ciudadano. Fíjate que yo vivo en una zona, en mi ciudad, a 2 cuadras del consulado brasilero. Yo tengo muchos amigos brasileros y estudiantes brasileros, yo soy profesor universitario, que me conocen y me han pedido el domingo de elecciones ir a ver lo que estaba pasando ahí, porque ellos también desconfiaban del gobierno de mi propio país, porque es un gobierno que es amigo de Lula y decían exactamente lo mismo. Yo voto en Cochabamba y yo no sé qué cuernos pasa con ese voto, porque a lo mejor acaba contándose 20 votos para Lula, mi voto de Bolsonaro acaba siendo 20 para Lula. Entonces, estuvimos haciendo ese seguimiento el domingo, yo obviamente como simple y llano ciudadano, y fíjate lo que estaba pasando acá, que hay mucho joven brasilero estudiando en las universidades y se quedaron hasta las 7, 6 de la tarde más o menos, controlando lo que estaba pasando en su consulado, porque saben que hay un compromiso ciudadano muy fuerte y creo que eso es lo que tenemos que apelar. Al fin y al cabo, Ada, la libertad, la propiedad y la vida que está en peligro es la nuestra. Es nuestro deber estar atento a esto. Bruno, volvemos otra vez. Entonces, si es tan frustrante, porque obviamente yo he escuchado muchísimos analistas y periodistas en los últimos meses que hemos estado hablando prácticamente con toda Latinoamérica aquí, pero la diferencia y la frustración de ellos es que no tenían una derecha fuerte. Y por ejemplo, los de Colombia que dijeron que el mismo día que ganó Petro, se unió toda la derecha a la izquierda y le dijeron, estamos contigo y se acabó la oposición. Y ellos dijeron, y ahora nos quedamos solos los ciudadanos, no tenemos un líder que nos defienda. Igual en diferentes países que dicen, es que la derecha está callada, no, aquí no pasa nada. En el caso de Brasil, ustedes todavía tienen a esa derecha fuerte, firme, que habla, que hace denuncias, que está de frente contra los de la izquierda y no les teme a los de la izquierda, pero aún así en la cara le roban las elecciones presidenciales. Entonces, todavía yo insisto en, quedan 25 días, me dijiste, ¿qué va a pasar? Porque si, ok, vuelven otra vez las maquinitas y funcionan como un reloj suizo para ellos y cada cierto tiempo, ellos obviamente no van a usar la misma estrategia, ahora la van a cambiar. Van a cambiar la estrategia, van a cambiar el conteo, van a hacer lo que sea para que digan, no, esto no es lo mismo, esto ganamos limpiamente. ¿Qué va a pasar en las calles? Eso mete miedo. Cuando yo vi las manifestaciones a favor de Bolsonaro, si esa misma gente se tira a las calles, yo no quiero ni saber lo que va a pasar allí. Ada, es una cosa muy importante que el fenómeno de derecha en Brasil es algo muy nuevo. La derecha brasileña tiene 9 años. Se comenzó en 2013 con las manifestaciones de calle, que salieron todos los grupos y ahí se comenzó. Y entonces, ¿por qué te comento eso? Porque la izquierda está organizada há muitos anos, desde 1930 em Brasil, Seguro. com os levantes de Getúlio Vargas, de Prestes e outras figuras públicas de seu tempo, que se começaram a trabalhar. Os partidos de esquerda em Brasil trabalharam em la ilegalidade durante o régimen de los militares. E então, depois que houve a redemocratização, vinieron a la legalidade muito fuertes. A direita começou em 2013, se organizó políticamente en 2018, pero ahora la fuerza que hay es una fuerza que es un poco asustadora. Te preguntaste sobre los medios de prensa. No hay medios de prensa de derecha en Brasil, pero hay comentaristas de derecha apareciendo en algunos medios, como Joven Pan, por ejemplo, y otros periódicos más chiquititos. Hay otro que se llama Revista Oeste, que es una revista de baja circulación, pero que ya está molestando personas de la izquierda y de la media tradicional. Entonces, somos como hijos recién nacidos que estamos aprendiendo,
porque no hay, por ejemplo, partidos de derecha en Brasil, no hay. Los conservadores tienen que encontrar espacio en partidos de centro y entonces hacer sus articulaciones entre ellos. Es eso que hoy nosotros tenemos en Brasil. Creo que es un enseñamiento del profesor, del maestro Olavo de Carvalho. Estamos tomando espacios poco a poco en los centros académicos, en las facultades, universidades, en los medios públicos, en las defensas públicas, igualmente también como medio en la política. Por eso que te comento, porque si gana Bolsonaro, Bolsonaro tiene 100 diputados de su lado, que es 20% de la Casa Legislativa, que son fieles a sus ideales. De Senado, Bolsonaro ganó demasiado. De 26 espacios que tenía libres, Bolsonaro ganó algo como 14. Y ya es votación suficiente para sacar ministros del Supremo Tribunal. Entonces, la preocupación que la izquierda hay con Brasil hoy es una preocupación porque ahora la derecha hay medios de hacer acciones más reales contra este sistema. Y por eso que es fundamental acompañar, porque si gana Lula por alguna estafa, alguna fraude, puede estar segura que no se tendrá vida fácil en el Parlamento Nacional. Pero si gana Bolsonaro, Bolsonaro tendrá medios que jamás se pensaría que se podría tener, porque eligió mucha gente de su lado. Lo que estás diciendo, pero obviamente eso ocurriría después de esa segunda vuelta. En este momento, esa investigación, como le pasó, por ejemplo, que estuvo gritando fraude, fraude, fraude Donald Trump, pero realmente no logró nada ni a través de los tribunales ni a través de ningún sitio, se quedó Biden y podrá decir 1000 veces que se la robaron, pero no pudo probarlo. En el caso de ustedes, si ahora mismo ustedes dicen, pues mira, hubo fraude contra Jair Bolsonaro, les robaron las elecciones, fue al único que lo atacaron, que es lo que hemos estado hablando aquí, lo que se vio, lo que pasó y demás, pero no se puede probar y nadie va a hacer la investigación y no se ha comenzado una investigación, pues es como que no ocurrió. O sea, todo está bien, todo está perfecto. O sea, que es duro. Ada, nosotros no queremos cometer los mismos errores que los estadounidenses cometieron. Nosotros no queremos. Es un ejemplo para nosotros porque no sirve reclamar de fraude, fraude, fraude. Y bueno, y nosotros sabemos que hay que ganar voto a voto para que no sea posible la fraude. Porque si hay 70-80% de la población del lado de Bolsonaro y 20% de Lula, va a ser imposible probar eso. Entonces, claro, nosotros en Brasil estamos intentando básicamente rescatar los votos. Exacto, exacto. Queremos no cometer los mismos errores de otros países. Comentario final, vamos a ir cerrando, María Belén, de todo lo que ha estado pasando y de lo que has estado comentando con los compañeros allá, periodistas y analistas. Sí, acá en la Argentina, por ejemplo, tuvo poca trascendencia, prácticamente los únicos que han salido a hablar, porque acá en la Argentina se dice lo siguiente de Bolsonaro, que es un misógino, que es un retrógrado, que es homofóbico. Eso es lo que comentan los medios nacionales acerca de Jair Bolsonaro, que es la extrema derecha. Si fuera una extrema derecha, no estaría, digamos, no estaríamos, esta conversación, por ejemplo, no existiría, porque se tomarían otro tipo de decisiones, por ejemplo. Pero bueno, estamos acá y estamos tratando de explicar a la gente y comentar también cuál es nuestra visión acerca de esto. Yo, por ejemplo, recibí una denuncia de Barreiras na Bahía, por ejemplo, que tiene 158.000 habitantes, y Lula obtuvo en ese lugar 215.000 con 243 votos. Repíteme otra vez los números. ¿Reside en cuánto? O sea, está, digamos, tiene una población de 158.000 habitantes y Lula ahí obtuvo 215.243 votos. Ay, padre amado. Esto me lo pasó un diputado.
Pero imagínate, no, pero no hubo fraude, Dios libre que ustedes opinen esas cosas, es que ustedes son mal pensados. Aún los muertos se están votando. ¿Ah? Sí, Aún los muertos se están también votando. Imagínate. tengo una lista también. Estoy por Ah. llamar para preguntar a los forenses cómo sucedió. Ay, santo, es que la verdad que esto de los muertos hasta aquí en Puerto Rico se ha dado. Hugo Marcelo Valderrama. Mira, el 2019, en la elección de Evo Morales, cada familia tenía un muerto patriota en mi país. Seguía votando, así que, bueno, eso es normal. Y fíjate, donde lo que nos decía María Belén, ¿no? Que hay más votos que habitantes. Me En mi tengo que país reír hubo... porque tú le pones Sí, hasta apellido muerto patriota. sí. Fíjate en mi país, ¿eh? En mi país hubo un lugar donde hubo votación, pero el pueblo no existía. Claro, O por eso. sea que, bueno, era un pueblo fantasma donde todos votaron por Evo Morales. El pueblo no existía nada más que en los papeles de un diputado. Un asunto de mega corrupción porque se habían movido millones de dólares en teoría en construir escuelas, hospitales, carreteras en un lugar que no existe, pero había votantes. Fíjate que uno de los problemas que tuvimos nosotros con Yanine Áñez fue que todo ese tipo de detalles se los pasaron por alto. Yanine Áñez se ocupó de rebuscar intentar ser el presidenta, negociar con el MAS, nunca se ocupó de hacer lo que tenía que hacer, que era limpiar mi país de toda esa mugre. Y ese es el dato, no es de extrañar que lo que nos decía Belén, que hay más votos que habitantes. En mi país no había el pueblo, pero había votantes. O sea que, bueno, estamos en esa situación de enfrentarnos a criminales que están dispuestos a hacer lo que les da la gana y pasarse por encima de nosotros. Esa es la realidad. Y entonces, Bruno, cierro contigo un comentario final que ya nos fuimos. Bueno, esperaremos los próximos capítulos de ese House of Cards que es Brasil. Y bueno, y ahí entonces agradezco tu invitación y siempre estaré muy atento para participar y traer la información a toda la gente de la isla. Un saludo, un abrazo a todos. Gracias, Bruno Ayemán desde Brasil. Gracias, María Belén Molina desde Argentina. Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia. Y ustedes, amigos, por haber estado este ratito con nosotros aquí en Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche y ya será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto.